Segunda parte de la sesión 99 y final. Aquí vamos a entrar de nuevo en la mente arquetípica hablando de la carta número 6, la transformación de la mente, y un poquito del significante. Empecemos. En la sesión pasada, o mejor dicho, en el episodio pasado, hablamos estrictamente de material personal y ahora sí vamos a hacer la discusión de la mente arquetípica como habíamos quedado. Tengo que recordar que quedan apenas 7 sesiones más y esas 7 sesiones, 2 de ellas me parece que van a contener contenido de la mente arquetípica todavía, pero el resto va a ser material personal. Así que se nos acaba el contenido en términos de información útil para el camino espiritual, al menos directamente como enseñanza. Sin embargo, el material personal tiene, como siempre, mucha información que es útil para nosotros poder seguir hablando de lo que es este camino, de lo que es nuestra vida como tal. Porque, como decimos en Zen, al final podemos enseñar con cualquier material este camino. Y algo que se va a ver reflejado en la primera pregunta que tenemos aquí. Así que llévense eso en mente. Cualquier cosa se puede utilizar para enseñar este camino. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar con lo primero que tengo. No tengo nada que refrescar, salvo recordar que estamos en la mente arquetípica, lo que quiere decir que hay algunos conceptos que ya se deben tener en mente, pero son básicos. Si has llegado hasta aquí, obviamente los tienes y me puedes entender. Como siempre, voy a tratar de simplificarlo de la mejor manera posible dentro de las limitaciones de mi propio lenguaje y comprensión de lo que es todo esto, pero completamente abierto a lo que es mi entendimiento de la realidad y de lo que es este camino, todo lo que he podido hacer hasta ahora y que esto tenga algún tipo de utilidad para lo que es el camino tuyo. Así que pasemos a la primera pregunta, sin más ni menos, que tengo, y es la pregunta 6. Aquí Don dice, ahora tenemos un conjunto adicional de imágenes del tarot. Nos referiremos a ellas como las imágenes del camino real, ya que ese es el nombre del libro del que proceden. Son similares, pero en algunos casos diferentes a las imágenes de C.C. Sain. ¿Cuál de estos dos conjuntos se acerca más a la intención original de Ra? Y si se mezclan, házmelo saber. Una vez más, Don preguntando sobre la mejor manera de representar las cartas del tarot para el estudio de la mente arquetípica. Ra le dice, el principio que se mueve de acuerdo con la dinámica de enseñanza-aprendizaje con mayor eficacia es la constancia. Podríamos explorar la mente arquetípica utilizando ese conjunto de imágenes producidas por el conocido como Fathman, o podríamos utilizar las que se han utilizado. Esto es un punto, una vez más, muy importante porque Don, en su persecución por tener, por supuesto, el tarot más puro posible, cartas de tarot más puro que reflejara lo que era la enseñanza original de Ra, estaba buscando de una u otra manera cómo purificarlo, vamos a ponerlo así. Y Ra ya le había dicho que todo esto va a estar distorsionado al final, porque es una manera de poder explicar algo que solamente se puede observar y ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de poder describir un árbol? ¿Y en cuál lenguaje? En cualquiera de los lenguajes funciona. Cualquier manera funciona, siempre y cuando estemos hablando del árbol. Si empezamos a describir lo que es un insecto, entonces no estamos creando la imagen de lo que es el árbol. Lo mismo pasa aquí, porque lo que estamos estudiando es un proceso, o mejor dicho, una estructura de los procesos mentales, que es la mente arquetípica. Así que podemos utilizar cartas, podemos utilizar imágenes de otra cosa, podemos utilizar palabras, podemos utilizar música, lo que fuera que sea lo suficientemente descriptivo de lo que es que estamos hablando. Pero ninguna de esas al final va a ser la visión directa del árbol. En este caso la mente arquetípica. Así que Ra de una u otra manera dice eso, pero le va a hacer la concesión de decir, ok, podemos utilizar esta o la otra, pero luego le dicen lo siguiente.
Dicen, de hecho, las que están utilizando tienen algunas sutilezas que enriquecen la formulación de preguntas. Como hemos dicho, este conjunto de imágenes no es el que dimos. Esto no es de importancia fundamental. Podríamos utilizar cualquiera de los múltiples conjuntos de tarot ideados. Aunque esto debe quedar a criterio del interrogador, sugerimos que se mantenga uno y solo uno o un juego de imágenes distorsionadas para ser utilizadas en el interrogatorio, y que se tenga en cuenta que las imágenes que ahora se utilizan son buenas. Una de las razones también por la cual Don está tratando de moverse de unas imágenes a otras es algo que va a decir ahorita, así que no voy a adelantarme. Pero, de nuevo, Ra está diciendo que las que tienen ahorita son lo suficientemente buenas. Las que están utilizando tienen sutilezas que enriquecen. Están como más a favor de seguir, sobre todo lo que dijeron al principio, que el elemento más importante, déjenme repetir esto porque esto no tiene que ver nada más con el tarot, sino con todo lo que nosotros hacemos. El principio que está más de acuerdo con la dinámica de aprender a enseñar es la de constancia. Si no tienes constancia y vas a estar de un lado o del otro, bueno, obviamente vas a tener resultados diversos, variados, y no realmente lo que estás buscando. Un paralelo que yo puedo ver en esto es en nuestra era moderna. Nos ayuda con el hecho de que tenemos mucha información disponible que antes no estaba disponible y estaba segregada, estaba secreta. De hecho, ahí viene la palabra secreto, ¿no? Místico viene de misterio, que algunas personas solamente lo tenían. Ahora esa información está abierta a todos, pero el contrapeso, por así decir, de esta disponibilidad de información es que ahora la gente se convierte en diletantes, de picaflores, nada más agarran un poquito de aquí y un poquito de allá y arman un modelo, un Frankenstein de su práctica, de su entendimiento, de su aprecio de la creación. Y esto es contraproducente en el hecho de que no tiene constancia, no tiene coherencia. Por eso muchas personas, cuando se acercan a la ley del uno, al material de Ra, dicen, wow, esto es. En realidad no. Es porque el material de por sí habla de muchísimos temas y todos dentro de un marco coherente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pero la ley del uno, el material de Ra, lo digo después de casi 100 sesiones, no es necesario para nosotros darle coherencia a la realidad. Para nada necesario. Solamente que es un material muy rico y muy congruente y nos da esa imagen. Lo importante es constancia, como acaban de decir aquí, en cualquier aspecto que nosotros tengamos de estudio, de aprendizaje. Así que esa es una de las cosas que yo veo en esta sociedad moderna. Hay muchísima información, muchísimos libros, muchísimos videos, seminarios, cursos, prácticas, certificados, coach, gurú, maestro, dale, y filosofía y psicología y modelos metafísicos, etcétera, etcétera. Y todo esto al final es disperso. La mente queda totalmente dispersa y trata de darle sentido a esto, se vuelve demasiado, pero demasiado desordenado. Lo que hace falta es coherencia. Y por eso queremos brindar esto a una sola práctica. Esa práctica es lo que llamamos trabajo introspectivo. Pero bueno, pasemos a la otra pregunta, porque eso es todo lo que se habla aquí sobre de hecho no, la primera parte, porque Don está explicando esta parte. Vamos a leer esta parte, hago un comentario y después vamos a la otra pregunta. Esto es parte de la pregunta 7, donde Don dijo: el único problema es algo que estoy seguro es bastante ajeno a la forma de pensar de Ra, que se llama leyes de derechos de autor. No hemos podido obtener privilegios de derechos de autor de los editores de las cartas con las que empezamos, y tendremos que circunnavegar ese problema de un modo u otro. Lo que posiblemente podría hacernos utilizar un conjunto diferente de imágenes a medida que avancemos. Esto sí es un problema real. Obviamente ellos empezaron a trabajar con
un mazo de cartas de tarot específicos y no pudieron obtener los derechos de autor, así que no podían publicar eso en los libros. Pero como ya Don estaba al tanto, iban a tener que buscar una manera de darle la vuelta a esto. Y para mí, a mí se me ocurre, sobre todo viendo lo que ha pasado, que me parece que estaba bastante bien que estudiaran el tarot con esas cartas que tenían. Y como Ra ya estaba ofreciendo muchas modificaciones, que simplemente las dibujaran de nuevo. No sé si estaba dentro de los alcances de ellos contratar a alguien que los dibujara o ellos pueden dibujarlas. Al final los dibujos tampoco es que son muy estilizados, ¿no? Así que de repente hacer una manera, y más que nada sabiendo que cada una de las cartas se iba a ir modificando. Eso es lo que la gente hace con las cartas de tarot, crean sus propias cartas, ¿cierto? Así que pudieron haber hecho eso ahí, pero bueno, Don estaba preocupado por eso y estaba buscando otras cartas. Esto lo veo ahorita como cuando alguien empieza con una filosofía y después están hablando de esa filosofía, entrándose y pasan a la próxima. No, pero es que esta filosofía habla de esto. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Aquí puedo ver lo de Ra diciendo como que constancia. Cualquiera de todas esas te lo explica, pero llega al corazón de lo que la filosofía te está diciendo. No, pero es que ahora estoy interesado y entretenido con esto. La búsqueda espiritual se ha vuelto más entretenimiento que una verdadera devoción hacia la disciplina de buscar hasta encontrar. Y por eso hay tanta diversidad de buscadores eternos, los repetidores de tercera densidad, diría Ra. Vamos a pasar a la pregunta ahora, sí, de Don. Y dice, supongo que las alas de la carta 5 tienen que ver con una protección sobre el significante de la mente. Y supongo que son un símbolo de protección. ¿Es esto correcto de alguna manera? Ra le dice, digamos que no es incorrecto, sino más bien menos que correcto. El significante posee un pacto con el espíritu que manifestará en algunos casos a través del pensamiento y la acción del adepto. Si hay protección en promesa o en una promesa, entonces has elegido la vibración sonora correcta, pues las alas extendidas del espíritu, muy por encima de la manifestación, llevan a la mente enjaulada hacia adelante. Esta es la única pregunta que tenemos sobre el significante, que es la carta número 5. Así que todavía estamos hablando de esto en la sesión antepasada, me parece. Y residuo entonces de las preguntas que tenían esto de las alas que faltaba por hablarse. Y esas alas siempre representan espíritu cuando es pájaro, ya sea en vuelo o encerrado en la jaula, hablando de jaula. Y en este caso están por encima, ¿no?, del significante. Me atrevo a hacer una interpretación bastante mediocre, pudiera decir, pero que de repente puede ayudar. Don está hablando de protección, Ra está hablando de promesa. Yo lo veo como una conexión. El significante, lo cual es la parte cambiante. No, ni siquiera quiero decir ser cambiante, porque eso parece siempre proyectar una especie de ser independiente. Pero el aspecto cambiante del ser, eso es lo que es. Es la actividad del ser que continúa siendo como una especie de imagen cambiante, ¿sí? Con lo cual a veces nos identificamos. Que es un error, obviamente, porque tú no te identificarías con la acción que estás cometiendo, ¿sí? Si tú estás corriendo, tú no dirías, yo soy el corriendo. Yo soy el que está corriendo. Correr es una actividad y es lo que está pasando ahorita. Y tengo esa imagen de corredor, pero ahorita voy a estar sentado y ya no voy a ser un corredor. Entonces, ¿dónde estoy? Siempre estoy en mí. Entonces, el significante siempre está cambiando y tiene un trato, como dijeron aquí, en inglés dijeron covenant, ¿no? El significante posee un pacto, sí, un pacto con el espíritu. Está bien, me gusta la palabra pacto porque es una especie de conexión, sí. No hay desconexión entre la mente que está cambiando y está transformándose y está siendo
este tipo de exploración con el espíritu. Entonces, yo lo veo como que el significante que siempre está cambiando, no importa hacia dónde vaya, positivo, negativo, cualquiera de las variedades que existen dentro de positivo y negativo, infinitas posibilidades, el espíritu siempre está por encima de todo esto. La conciencia, en pocas palabras, no hay experiencia sin conciencia, ¿sí? Puedes verlo de esa manera. No hay significante, no hay entidad en movimiento cambiante sin el espíritu. Y eso es como yo lo veo, de nuevo. Es una interpretación que quizás es un poco mediocre. Y lo digo no con algún tipo de sentido peyorativo, sino porque reconozco que no está bien informado. Pero es mi manera de verlo. Y entonces, sí, las palabras aquí, que si protección, como Don dijo, se pudiera decir, sí. Desde el punto de vista de yo sentirme separado, siempre voy a tener la protección del espíritu. Sí, ok, muy bien. Promesa, a mí no me gusta mucho la palabra que Ra utilizó de promesa, pero ok, también pudiera ser, porque hay un pacto ahí, hay algo que no se va a romper, no puede romperse. Pero, de nuevo, es como queramos verlo, qué palabra utilizar. En pocas palabras, Dios nunca me abandona. Incluso cuando estoy en mis peores situaciones, Dios nunca me abandona. Eso es una manera de verlo también. Siguiente pregunta. Aquí sí entramos a la parte profunda y larga de esta sesión. Creo. Don dice en la pregunta 8, gracias. La carta número 6 la veo como la transformación de la mente. Los brazos cruzados de la figura masculina representan la transformación, siendo posible la transformación ya sea hacia el camino de la izquierda o hacia el de la derecha. El camino es señalado o guiado por la mujer, la potenciadora. La de la derecha tiene la serpiente de la sabiduría en la frente y está completamente vestida. La de la izquierda tiene menos ropa e indica que la matriz o potenciador estaría más preocupada y atraída por la ilusión física cuando se elige el camino de la izquierda, y más preocupada y atraída hacia lo mental cuando se elige el camino de la derecha. La criatura de arriba señala con una flecha el camino de la izquierda, indicando que si se elige este camino, las fichas, por así decirlo, caerán donde puedan. El camino está desprotegido en cuanto a la actividad aleatoria del catalizador, y las capacidades intelectuales de quien elige ese camino serían el principal guardián, en lugar de una protección diseñada o incorporada por el logos para el camino de la derecha. La entidad que dispara la flecha, siendo lo que parece ser una entidad de segunda densidad, indicaría que este catalizador podría ser producido por una fuente menos evolucionada. Podría decirse, ¿podría Ra comentar estas observaciones de la carta 6, la transformación de la mente? ¿Qué tal si yo lo comento primero y después vamos a ver lo que dice Ra? Porque voy a funcionar como intermediario dentro de lo que Don dice y luego lo que Ra va a explicar. Primero, vamos a poner la carta aquí para observarla, lo que se pueda observar, porque para mí estas cartas no son muy descriptivas de lo que realmente dicen, al menos, no sé. Yo no soy quien para juzgar dibujos, pero estos dibujos a veces los veo extremadamente no fácil para mí de entender o de ver siquiera, o sea, tantos detalles que ellos ven. Ok, así que aquí tenemos la carta número 6, esta es la transformación de la mente, y fíjense como la figura masculina, que es lo que Don primero nota, tiene los brazos cruzados, ¿no? Y tiene una mano agarrando la mano de cada una de las mujeres que está a la izquierda y a la derecha, ¿no? Eso es lo primero que Don nota, y que es la transformación de la mente. Y el camino de la izquierda y de la derecha están señalados por diferentes mujeres que representan el inconsciente o el potenciador. Debería ser el potenciador, no la potenciadora.
Esto no quiere decir que nosotros tengamos dos inconscientes, sino dos maneras de nosotros utilizar el inconsciente. Las dos mujeres en realidad es una sola, es un solo inconsciente. Pero está ilustrando que tenemos dos maneras de interpretar nuestro inconsciente y tratar con él. Eso es lo más importante, cómo tratamos con el inconsciente. Luego dice que, o nota que la de la derecha, yo por ejemplo no hubiese podido ver esto, pero apenas y puedo ver que sí tiene una serpiente de sabiduría en la frente y está completamente vestida. Para mí las dos están completamente vestidas. La de la izquierda tiene menos ropa y está indicando que la matriz o potenciador estaría más preocupada y atraída por la ilusión física. Sí, este es el gran debate dentro de lo que voy a hablar ahorita. La ilusión física y que tenemos que salir del físico y todo esto. Así que está viendo como que hay una atracción hacia lo físico en el camino negativo, en el camino de la izquierda. Y más preocupada y atraída hacia lo mental cuando es el camino derecho. Físico, camino izquierdo, mental, camino derecho. Ya veremos. Eso es lo que Don interpreta ahí. Luego dice que la criatura de arriba como que representa que las cosas van a ser como son, que está desprotegido y que lo que va a proteger o el guardián de ese camino son las capacidades intelectuales del negativo, de quien elige ese camino, ¿no? En lugar de una protección ya diseñada o incorporada por nuestro logos. Así que esa es su interpretación de eso. Y luego la entidad como tal que dispara la flecha parece ser de segunda densidad y representa que el catalizador podría producirse por una fuente menos evolucionada. Bueno, aquí no voy a elaborar porque esto no tiene mucha relevancia con lo que Ra explica. Ahora, vamos a ver qué dice Ra de todo esto. Ra dice, hablaremos sobre varios aspectos en serie. En primer lugar, examinemos los brazos cruzados de la figura masculina que va a ser transformada. ¿Qué opinas, oh estudiante del cruce? ¿Qué ves en este enredo? Hay un punto creativo en este elemento que el interrogador no discutió demasiado. En realidad es una cruz, ¿no? Lo que se está viendo aquí o se está representando, ¿no? Si tienes las manos cruzadas así, hay una cruz. Cruz casi siempre significa sacrificio. ¿Y qué es lo que se está sacrificando? Buen punto. Además, esa posición que tiene con las manos cruzadas de esta manera también implica algo importante en términos de lo que es cómo vas a ver tu mente inconsciente. No solamente es un sacrificio que está inherente, sino que vas a darle la espalda a la otra visión del inconsciente, a la otra mujer, cuando elijas esta. Si te dejas llevar por la que está a la derecha, entonces esta te va a apuntar hacia o vas a darle la espalda a la otra. Así que dependiendo de cómo se mueva la matriz en términos de interpretación de su inconsciente, va a darle la espalda a la otra. Esto lo voy a llevar hasta la conclusión, de hecho, porque esta es la parte más importante de lo que es el estudio de la transformación de la mente y lo que significa la elección continua y constante de nuestro camino. ¿Qué se ve en este enredo? Bueno, yo lo veo de esa manera. Eso es lo que hasta ahora yo entiendo. Representa que obviamente tienes que elegir uno de los dos caminos, o dependiendo de cómo elijas, porque ya la elección está hecha en cómo el significante ha cambiado, entonces va a llevar hacia una o hacia la otra. Lo importante es lo que representan las dos figuras femeninas, siendo tan diferentes, que de nuevo yo no las veo muy diferentes, pero representan. Y gracias a que alguien hizo esta explicación, porque yo no hubiese visto mucha diferencia. Así que vamos a hablar de esas diferencias ahorita. Eso es lo que yo veo con el cruce de las manos. Es un sacrificio obvio. No podemos transformar la mente en ambos caminos, básicamente. Esto salta a la perspectiva de nosotros, es obvio, pero hay que
resaltarla. Así que sí, hay un sacrificio, solamente se puede elegir uno, no puedes caminar con ambas perspectivas de tu inconsciente al mismo tiempo. O si no, estás atascado, estás enredado. Y eso es un punto importante de repente para aquellos cuya transformación de la mente no está en progreso, que están estancados porque no hay una elección. Es lo que Ra llama el sumidero de la indiferencia, donde la mayoría del planeta está sin polarizarse, muy atascados en polarización, por falta de decisión, por falta de abordar su vida a través de esta elección de polaridad, porque están obviamente ignorantes al respecto, inconscientes, en desconocimiento de lo que esto significa. Pasemos a la otra parte. Ra dice, observemos ahora la evaluación de las dos mujeres. La observación de que hacia el camino de la izquierda se mueve lo más o menos físico y hacia el camino de la derecha lo mental tiene una corrección superficial. Se pueden hacer observaciones más profundas sobre la relación del gran mar de la mente inconsciente con la mente consciente, que pueden ser fructíferas. Recuerda, oh estudiante, que estas imágenes no son literales, evocan más que explican. Perfecto, evocan algo. Ok, ¿cuál es la evaluación de las dos mujeres? El problema está aquí en que se asocia directamente lo físico. Hay una realidad detrás de esto y lo voy a explicar, porque esta es la parte física de la asociación de lo físico con lo negativo, la asociación de aquello que es sensorial o sensual incluso con lo negativo, y lo mental o lo psíquico con lo positivo. Esta es la parte superficial que Ra habla de esto. Cuando dijeron una corrección superficial es que tiene una, no corrección de tener que corregir, sino de que es correcto superficialmente. Vamos a hablar primero de lo superficial que es correcto. Es cierto que inicialmente, vamos a hablarlo de este modo, existe el estado pre-egoico, el estado egoico y el estado post-egoico. ¿Okay? En cada uno de los tres somos un ser humano, pero la perspectiva que tenemos de la realidad cambia en cada uno de estos estados. La mayoría del planeta, todos pudiéramos decir que hemos obviamente pasado por un estado egoico muy prolongado. ¿Okay? Y ahora estamos empezando a soltar el estado egoico en favor al post-egoico. Y eso es todo lo que es básicamente el camino espiritual. Así de simple. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese proceso hay una desidentificación con lo material, incluyendo lo mental. Por eso es que es muy superficial lo que Don dice, porque sí es cierto que la mente, saliendo del cuerpo, pasas por la mente al estado psíquico para luego pasar al espíritu, por así decir. Incluso esto que estoy diciendo es muy complejo para lo que realmente está sucediendo. Lo que pasa es que sí tenemos que desconectarnos, como hacemos en el camino directo. El primer paso que damos es el no soy. Esto es lo que llamamos vía negativa en latín, neti neti en hinduismo. Es el sistema apofático en griego. Hay muchas palabras que le hemos dado a esto, ¿sí? La negación del ser. Jesús lo dijo, lo dijo, creo que fue Pablo. Todos los días yo me niego a mí mismo para estar con mi Señor, con Cristo. Eso es lo que es negarte. Negar tu identificación con la imagen del cuerpo y la mente. Simple. Es una negación. A eso es a lo que nos referimos con que si estás muy metido en identificación con el cuerpo y la mente, necesitas salir de ahí. Eso es ilusorio. Eso es lo negativo en sí. O al menos es el camino negativo. El de identificarse con el cuerpo y la mente constantemente y luego poner tu inconsciente al servicio de esta imagen. Y lo vamos a seguir hablando ahorita. ¿Okay? Presten atención a esto. Esa es la parte superficial. ¿Okay? Sí existe una realidad, pero eso no quiere decir que lo físico sea negativo entonces. Porque aquí es donde se crean ciertas cosas que se han sacado
En gnosticismo inicialmente se malinterpretó esto de... no estoy diciendo el gnosticismo actual, no tengo conocimiento absoluto de sectas, ni cultos, ni nada de esto. La verdad que no tengo ni idea de cómo son ahora o prácticas. Estoy consciente que sí hay muchos caminos místicos, gnósticos, así que no estoy hablando de esto, estoy hablando de inicialmente cómo se había visto. Estoy hablando de 100, 200 años después de Cristo, algunas malas interpretaciones de que el cuerpo debía ser dejado, de que había que abandonar todo. Y eso sí tenía, como ya acabo de explicar, una relación directa con lo que es el conocimiento de que no somos el cuerpo y la mente. Primero necesitamos establecer identidad absoluta. Luego de que salimos de eso, entonces podemos regresar al cuerpo y la mente y decir, estas son herramientas para experimentar la vida, para crear y para compartir y ser, básicamente, en la creación. Esto no es una escuela, como dicen algunos, para pasarla y ya irse. O sea, bueno, no sé, cada quien con su historia. Pero esa es la parte más profunda que existe y vamos a seguir profundizando más todavía con el inconsciente. Pero esa es la observación inicial. Y luego de eso, en budismo también existe esta idea de que necesito apartarme de todos los... la interacción sensorial, ¿no? Mantenerse cada vez más puro y totalmente cristalino. Bueno, también es una historia, es un camino que pueden hacer, pero no es el camino, es lo que siempre apunto. No existe un camino. El único camino que hay es el que tú haces. Y siempre y cuando lo hagas consciente, eso es lo que vale. O al menos vale más para ti. No porque vale para más nadie, sino para ti. Sea lo que sea que estés haciendo. Yo sé que esto suena anti práctica, anti todo, pero es la verdad. Y al final no puedes escaparte de la práctica y de la disciplina. Así que nadie se escapa de nada. Ok, entonces se pueden hacer observaciones más profundas sobre la relación del gran mar de la mente consciente con la mente consciente. Ahorita vamos a hablar de eso. Continúa y dicen, muchos utilizan el tronco y las raíces de la mente como si esa porción de la mente fuera una entidad mal usada y prostituida. Entonces esta entidad obtiene de este gran almacén lo que es tosco, prostituido y sin gran virtud. Aquellos que se dirigen a la mente profunda viéndola bajo la apariencia de la doncella salen a cortejarla. Aquí empezamos a discutir lo que es el proceso de cómo ver nuestro inconsciente, cómo apreciar nuestro inconsciente. O lo hacemos a través, como dice Ra, que utilizan el tronco de la mente es la intuición y las raíces de la mente ya es el inconsciente como tal. Lo utilizan como que si fuera una entidad mal usada y prostituida. Aquí es donde voy a empezar a utilizar una sola palabra para generalizar y al mismo tiempo hablar directamente de lo que es esta visión de nuestro inconsciente. Control. La necesidad de control. Como ya dije, si utilizamos el inconsciente, vamos a explicar de nuevo qué es el inconsciente de una manera general. El inconsciente es toda la información que está viniendo a ti diariamente, estés meditando o no, soñando o no, caminando y hablando con otra persona. Toda la información que está viniendo a ti, ese es el inconsciente haciendo y hablando, siendo. ¿Okay? Pero luego está la mente consciente, que es esta mente que discrimina. ¿Sí? En su discriminación dice esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, quiero de aquello, quiero de lo otro. Ese es su trabajo, eso no es un problema hasta ahora. Pero viene un detalle importante, hablando de estados egoicos. Hay una imagen que se crea a partir de lo que está sucediendo. La imagen que yo tengo de mí mismo, ¿okay? Eso es lo que se crea como ser separado. Si yo quiero utilizar la información del inconsciente a beneficio de esta imagen, entonces estoy alimentando básicamente algo que no existe. Porque yo no soy la imagen.
yo no soy la actividad. Pero es un camino viable uno empezar a utilizar esa imagen y prostituir o controlar el inconsciente para beneficio. ¿Cómo se ve esto? Simple. El inconsciente dice esto. ¿Le sirve a mi imagen? No. Lo he hecho a un lado. Esto me sirve. Lo aprovecho. Y le saco provecho. Esto que viene no me sirve tampoco. Lo ignoro. Lo reprimo. No me interesa. No hay una discriminación. La mente se está utilizando para discriminar en base a lo que le sirve a esta imagen. Y esa imagen sigue siendo algo limitado, por supuesto, pero que ilusoriamente se va creando como una especie de entidad. Y eso es lo que llamamos el ser separado. Ese es el camino negativo. Por eso Ra dice, esta entidad obtiene de este gran almacén lo que es tosco, prostituido y sin gran virtud. No tengo que decir más nada ahí. Ese es el resultado de alimentar esta imagen. Aquellos que se dirigen a la mente profunda viéndola bajo la apariencia de la doncella o simplemente de la damisela que debe ser cortejada, entonces salen a hacerlo. Voy a hablar ahorita de lo que es ese cortejo. Ra dice, el cortejo no tiene nada de botín en su apariencia y puede ser prolongado. Sin embargo, el tesoro obtenido por tal cortejo cuidadoso es grande. Y puede ser prolongado. Sin embargo, el tesoro... ok, sí, se entiende. Las transformaciones de la mano derecha y de la mano izquierda de la mente pueden diferenciarse por la actitud de la mente consciente hacia sus propios recursos, así como hacia los recursos de otros yo. Esa es otra cosa que no había mencionado al final. Ahorita regreso a la parte de cómo cortejar nuestra mente inconsciente. No solamente es hacia nuestros propios recursos que el uso que le demos a la mente inconsciente, obvio, va a dar resultados, ese botín, este tesoro obtenido, sino también hacia los recursos de otros yo. En pocas palabras, cómo me proyecto yo y cómo proyecto a los otros en mí va a ser un resultado de cómo yo trabajo con mi inconsciente. En el camino negativo, obviamente voy a querer controlar, manipular y prostituir, esclavizar, dominar a otros para el beneficio de esta imagen, una vez más, porque son sus inconscientes lo que yo estoy aprovechando, succionando, absorbiendo para mí. Y en el camino positivo, lo que voy a es a ver, la palabra aquí de cortejar es aceptar. Ahorita voy a llegar a eso. Y cómo van a ver que existe, de hecho, un paralelo hermosísimo en términos de amor incondicional, amor verdadero, amor universal, como dice Ra. Esa aceptación, entonces, es lo que vamos a explorar y lo que va a dar la posibilidad de que no solamente podamos aceptar nuestro inconsciente, sino que podamos aceptar el inconsciente de otras personas, porque es lo único que vemos ahora. El cortejo no tiene nada de botín en su apariencia y puede ser prolongado. O sea, el botín, lo que se saca, lo que se aprovecha de este cortejo, puede ser muy prolongado, ¿ok? Y no parece tener ningún producto al principio. Esto es hermosísimo porque cuando empezamos esta práctica, y sobre todo en el camino directo, que es lo que a mí me fascina y lo sé, lo siento para los que quieren cosas que son destellantes, que son prácticas muy llenas de actividades y experiencias y todo esto, pero aquí no tenemos absolutamente nada de eso. Es simplemente un reconocimiento de lo que es real y no nos interesa más nada, sino lo que es real, comprobable, axiomático, empírico y todo bajo el entendimiento de que soy yo quien lo está percibiendo, no alguien por mí. Es la experiencia directa de lo que estoy viviendo. Por eso es que el cortejo no tiene nada de botín en su apariencia y puede ser prolongado. En pocas palabras, tú sientes como que no está pasando absolutamente nada y te decepcionas y dices, no, esto no es para mí. Yo quiero ir a hacer esas prácticas que cuando hago muchas respiraciones veo estrellitas y veo cosas. Pasé por eso, déjame decirlo. Quiero ir a hacer esto y cosas que me dan experiencias psicodélicas y místicas y todo esto, porque eso es lo que me está dando de verdad. Está excitando mi mente. Y lo que hacemos es una excitación mental y no un reconocimiento profundo de lo que realmente somos. Y lo que realmente es que se está buscando a mí mismo. Sin embargo, dice Ra, el tesoro obtenido por tal cortejo cuidadoso es grande.
ese cortejo cuidadoso, esa disciplina constante hacia lo que es nuestra mente inconsciente, va a dar un producto o un tesoro enorme. Mientras que al principio pareciera que no pasara nada. Pero de nuevo, solamente aquellos que son dedicados y disciplinados en la búsqueda son los que van a conseguir. No aquellos que están, como ya dije, brincando esparcidos por todas partes de uno a otro porque no están creando coherencia en sus mentes, no tienen una visión, digamos, concreta de lo que es la realidad y están dispersos. Lo sé, es producto de esta sociedad, es el catalizador global que tenemos en términos de información abrumadora y abundante, pero cada uno de nosotros somos un experimento específico de cómo ordenar esta información de una manera congruente para que sea útil en el camino que estamos, que es para poder armonizar y vivir desde esta armonía. Mucho más que decir aquí, pero lo dejo hasta este punto. Las transformaciones de la mano derecha y de la mano izquierda de la mente pueden diferenciarse por la actitud de la mente consciente hacia sus propios recursos y a los recursos de los demás. Como ya dije, hay una extensión de cómo nosotros tratamos con nuestro inconsciente. De esa manera vamos a tratar con los demás. Y aquí pueden ver cómo el servicio a otros es automático conforme nosotros vamos siendo de servicio a este ser que realmente es el que es de servicio. Si podemos verlo de esa manera. Mientras más dejamos ser, más podemos ser de servicio. Ra dice, hablamos ahora de ese genio o elemental o figura mítica culturalmente determinada que envía la flecha o la transformación de la mano izquierda. Esta flecha no es la flecha que mata, sino más bien la que a su manera protege. Contrario a lo que Don pensaba, ¿no? Los que eligen la separación, que es la cualidad más indicativa del camino de la izquierda, están protegidos de los demás por una fuerza y una agudeza equivalentes al grado de transformación que la mente ha experimentado en sentido negativo. Hay protección en el camino negativo. Hablemos de esto. ¿Cómo es que hay protección? Y les adelanto, este tipo de protección no existe en el camino positivo. Ya puedo ver que la mente está encendiendo unas alarmas de decir, ¿cómo es posible que exista protección para el camino negativo y esa protección no esté disponible en el camino positivo? Pues te digo algo, es el tipo de protección que no necesitas. Te lo explico. Cuando hablé de la experiencia de la mente, que es la carta número 4, recuerdo hablar sobre lo que es nuestra actitud inicial hacia lo que es la negatividad. El grupo de Orión, los demonios, los arcontes, los genies y todo esto. Todas estas ilustraciones, digamos, ilustraciones, sí, son simplemente ilustraciones de los procesos negativos de la mente. Inicialmente existe un deseo de protegerse contra ellos, porque yo me estoy identificando como algo positivo, por ende me quiero defender de lo negativo. Esta es la actitud incorrecta, porque los dos son parte de una misma moneda, son dos lados de una misma moneda. Cuando te das cuenta de eso, hay una integración automática y no hay necesidad de estar protegiéndote contra ellos. Ese es el tipo de protección que sí se debe generar en el lado negativo porque hay separación. ¿Okay? Entonces, en el camino negativo, la protección está en que mientras más se progresa en ese camino, mayor protección hay de defensa hacia otros, porque los veo siempre como una amenaza hacia mí. Y esto pueden ser otras entidades negativas o las entidades positivas que en realidad son imberbes que tienen que ser dominados. Pero ese es el tipo de paranoia o victimización que todos tienen en su mente. Y todos podemos reconocer esto en nuestra propia experiencia. Todos hemos tenido esta experiencia. Así que no nos escapamos de eso porque estemos en el camino positivo. De hecho, tenemos que integrar todo eso dentro de nosotros para poder vivir de una manera armónica. Así que este tipo de protección que representa la figura que, por cierto, me encanta que Ra dice culturalmente determinada, ese genio o elemental o figura mítica culturalmente determinado, eso quiere decir que era una figura en aquel entonces que utilizaron, ya no es relevante, era la ilustración que ellos tenían en ese momento. ¿Ves? Ya eso pasa. Sí, es muy posible que esa
impronta mental todavía existen en las personas, y por eso es que se siguen creyendo en existencia de estas entidades como que si fueran algo real, mientras que son simplemente simbólicas. Incluso en las experiencias mentales, astrales, que todo ocurra, siempre es simbólico. Estás viendo tu propia mente. Y esto es un punto que no me he cansado ni me cansaré de establecer. Todo lo que tú estás experimentando es tu propia mente. No hay otra, solamente la tuya. Y eso es lo que establece entonces la protección del camino de la izquierda, el camino negativo. Es una protección de yo necesito sobrevivir y defenderme de las amenazas que existen allá afuera, tanto psíquicas como físicas. Y esa es mi sensación, siempre como estar en un punto de defensa. Si quieren tener un ejemplo de cómo se ve esto, al menos en el físico, por eso es que si vemos la realeza, ¿no? Históricamente, actualmente estoy seguro, y bueno, ahora se ha cambiado a otro tipo de realeza, que son, digamos, los líderes, los verdaderos líderes, no los títeres, sino los que manejan los títeres. Ahora es distinto, pero siempre ha existido ese tipo de persona que quiere dominar y controlar el mundo y todo esto. Fíjense que siempre están escondidos en sus palacios, en donde sean, porque se sienten más seguros ahí. No estoy hablando de cualquier persona que viva en su mansión o esto, no estoy hablando de vamos a hablar de antaño, y extrapólenlo como quieran ahorita al desastre que existe en la, entre comillas, élite mundial. Pero en antaño el rey y la realeza siempre se mantenía distanciada del resto de los plebeyos. ¿Por qué? Por miedo. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿De verdad fue algún profeta que vino? No, tú debes ser el rey. ¿O ellos lo eligieron? No, todas estas monarquías en realidad fueron los criminales más eficientes del momento que pudieron coronarse porque pudieron derrotar a toda la competencia de otros criminales. Así que el legado de todas estas realezas o de monarcas y de familia real, de sucesión y todo esto, no era más que la victoria de algunos pocos criminales ante una multiplicidad de criminales, no solamente locales, sino regionales y hasta cierto punto naciones, imperios y todo esto. Pero siempre fue caótico. Si nos damos cuenta en la historia, siempre están cayendo el uno y el otro. No duran mucho tiempo dentro de las mismas familias. Esto es muy representativo de lo que Ra llama la entropía espiritual del camino negativo, donde no existe una consistencia. Mientras que fíjate, cuando hablamos de repente de la monarquía, no diríamos monarquía, pero ese es otro camino. Cómo se ha puesto a Dios como una especie de monarca también. Pero si vemos a figuras como Jesús, Buda, Bodhidharma y otros que han hecho un impacto enorme sin ellos querer, simplemente porque estaban expresando su verdad, vemos cómo ha perdurado a través de miles de años. Y eso es el camino positivo. Eso no quiere decir que todos tenemos que buscar ser como Buda o Jesús o Bodhidharma o Nisargadatta o Ramana Maharshi, etc. Nadie tiene que estar buscando ser como nadie. Simplemente cada quien expresó su verdad, y aquel que expresa su verdad llega a vivir esa vida. No tiene por qué ser renombrado ni nada. Eso es parte del camino de la mentalidad negativa en sí. Querer ser renombrado y popular y tener muchos seguidores y todo esto es parte de ese camino negativo, y tantas sutilezas, pero espero que me entiendan. Todo esto se puede debatir y debe ser debatido. Creo que no tengo más nada que decir aquí. Ahora hablemos del camino positivo, aunque ya lo dije, básicamente. Me adelanté como siempre. Ra dice: los que están en el camino de la derecha no tienen tal protección contra los otros yo, porque en ese camino el valiente buscador encontrará muchos espejos para reflejarse en cada otro yo que encuentre. De la mano con lo que estamos hablando del uso de la mente inconsciente a través de lo que es
el camino positivo de aceptación, no necesitamos ese tipo de protección contra otros yo. ¿Por qué me tengo que proteger contra otros yo? Gabo, tú me estás diciendo entonces que yo no debería protegerme nunca y que debería que todo el mundo... No estoy diciendo absolutamente nada. Estos comentarios siempre los veo aquí y allá. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Eso queda a discreción de cada uno de ustedes. Pero mentalmente yo no tengo que estar protegiéndome ante lo que otra persona puede decir, o lo que puede hacerme, o lo que esté planeando hacer. Ese es su trabajo. Yo simplemente decido tomar parte o no, y eso depende de mí, no de la otra persona. No necesito ese tipo de protección. No necesito estar en paranoia. No necesito estar en preparación, en defensa. A eso es a lo que yo me refería cuando hablé en esa sesión particular, donde existe esta idea de que tengo que protegerme de entidades negativas y de astrales y de todo ese tipo de cosas que sigo escuchando como parte de lo que es la gente atraída hacia la ley del uno. Eso inicialmente puede ser útil, pero eventualmente debe ser descartado porque tú no te estás defendiendo de nada. Te estás defendiendo de tu propia mente. Y cuando tu mente se defiende de sí misma, es como el cuerpo defendiéndose de sí mismo. Desarrollamos patologías de cáncer y otro tipo de problemas autoinmunes. Esa no es la actitud que nosotros queremos con nuestra mente. Pero si creas esa limitación, vas a ver el resultado de esa limitación en tu mente y posiblemente hasta en tu físico, no lo sé. Pero sabemos que es el mismo principio de estar defendiéndote, autodefendiéndote. Esa no es la actitud correcta y debe eventualmente eliminarse. Puede ser útil al principio, pero eventualmente debe eliminarse. Tú no tienes que defenderte de absolutamente nada. La defensa natural tuya siempre está ahí. Es como el cuerpo tiene su propia defensa, confía en él. Ok, pasamos a la otra pregunta. Es la única vez que lo vamos a ver, así que esta es la pregunta 9 de la sesión 99, 999. Donde dice, en la sesión anterior mencionaste el uso del intervalo de 45 minutos de la grabadora como señal para finalizar la sesión. ¿Sigue siendo este el momento apropiado? Ran le dice, esto queda, por supuesto, a discreción del interrogador, pues este instrumento tiene cierta energía transferida y permanece abierto, como ha dicho indefectible, como ha hecho indefectiblemente. Sin embargo, la fragilidad del instrumento ha sido cada vez más apreciada por nosotros. Nosotros, en las observaciones iniciales, vimos la fuerza de voluntad y sobreestimamos mucho las capacidades de recuperación del complejo físico de esta entidad. Por lo tanto, podemos decir que finalizar un trabajo es en aproximadamente esta cantidad de gasto energético, es decir, en algún punto poco después de la vibración sonora de la que hablas, sería apropiado. Y en la medida en que podamos determinarlo, bien podría ampliar la cantidad encarnativa de tu espacio-tiempo que este instrumento será capaz de ofrecer a este contacto. En la sesión pasada, creo que fue que dieron la sugerencia que cuando se acabara un lado de las cintas que utilizaban, de los cassettes que utilizaban, era un momento apropiado, más o menos en términos de tiempo, para que terminaran el contacto, porque Carla tenía energía física bastante desgastada. Y más bien aquí están admitiendo que ellos sobreestimaron la capacidad de que Carla pudiera recuperarse, más bien estaba muy poco recuperada y que era apropiado básicamente que terminaran la sesión. Eso es todo lo que están diciendo aquí. Así que no voy a expandirme mucho. Tiene que ver con decisiones que tenían que tomar para terminar el contacto en un momento apropiado, para que así Carla pudiera tener, obviamente, más vitalidad, más vida y servir más en el contacto. Pregunta 10 y penúltima pregunta. Donde dice, en este caso solo formularé una breve pregunta adicional antes de concluir esta sesión. Puedo preguntar si el logos de este sistema planificó el proceso de apareamiento, como posiblemente se representa en la carta 6. No sé si está relacionado. Mediante algún tipo de impresión del ADN, como ha estudiado nuestra ciencia. Muchas criaturas de segunda densidad parecen tener algún tipo de impronta que crea una relación de apareamiento de por vida.
Y me preguntaba si esto fue diseñado por el Logos para ese mecanismo en particular y si también fue llevado a la tercera densidad. Para los que no entendieron bien la pregunta, déjame explicarlo un poco. Don se da cuenta de que en segunda densidad muchos animales tienen esta tendencia y de hecho comportamiento bien establecido de monogamia, ¿no? O monogamia. Se me olvidó cómo pronunciarlo. Voy a decir monogamia. Monogamia. Ahora quiero buscarlo. Pero esa decisión de ser completamente de una sola es monogamia, sí. Esa decisión, Don lo nota que estaba en los animales y de repente dice, bueno, esto se transfirió a tercera densidad. En pocas palabras, nosotros los seres humanos deberíamos ser monógamos. Eso es lo que me confunde. Monógamos. No me confunde, está bien. Palabras. Así que esa es la pregunta, ok. Eso es lo que nosotros... Ahora, quiero jugar con esto porque Ra, como siempre, nos da vueltas de un lado para otro. Así que voy a jugar bastante con esto. Le voy a dar hasta 4 diferentes vueltas. La pregunta aquí entonces es, ¿nosotros los seres humanos somos naturalmente monógamos o no? Es una pregunta que ahorita, sobre todo en esta sociedad, queremos saber, porque hay tanta libertad. Vamos a hablar de esa libertad ahorita, así que espero poder cubrirlo apropiadamente. Tema controversial en 3, 2, 1. Ra dice, hay parte de tu fauna de segunda densidad que ha impreso instintivamente procesos de apareamiento monógamos. El vehículo físico de tercera densidad, que es la herramienta básica de encarnación de la manifestación de tu planeta, surgió de entidades impresas de esta manera, habiendo sido todo ello diseñado por el Logos. Ok, ya tenemos la respuesta. Ra dice que nosotros, me explicaré esto un poco, nosotros que somos de tercera densidad, tenemos un cuerpo de segunda densidad, obviamente. Segunda densidad es todos los animales y plantas que se mueven y crecen. Y nosotros tenemos algo que se mueve y crece. Pero la diferencia es que nosotros tenemos autoconciencia. Okay. Sin embargo, nosotros tenemos un cuerpo que fue diseñado, según Ra explica, y Don apropiadamente se dio cuenta, con un ADN que viene de la idea de ser monógamo, de tener una sola pareja. Así que, listo, no hay más nada que leer. Nosotros los seres humanos somos monógamos por naturaleza, estamos diseñados y programados instintivamente, como dice Ra, para ser monógamos, ¿verdad? Tiene sentido en el aspecto de que los seres humanos vienen sobre todo de una debilidad, a diferencia de otros animales, de poder subsistir en la naturaleza y necesitan estar en grupo y depender el uno del otro. Así que tener una pareja es obviamente, y una pareja con la cual vas a tener esa seguridad y esa posibilidad de procrearte, tiene todo el sentido del mundo que seamos criaturas monógamas, ¿ok? Pero caso cerrado, de verdad. Hay algo más que Ra dice. Vamos a dar la siguiente vuelta a esto. Ra dice, el libre albedrío de las entidades de tercera densidad es mucho más fuerte que el leve remanente de la codificación del ADN de segunda densidad y no forma parte de la naturaleza consciente de muchos de sus complejos mente, cuerpo, espíritu ser monógamos debido al libre albedrío. Y hago una pausa ahí porque esa es mi segunda vuelta. Pensamos que por el ADN estábamos destinados a ser monógamos. Ra dice que no, porque el libre albedrío de nosotros, de tercera densidad, es primordial. Cual quiere decir que no importa cómo nuestro ADN se comporte, es nuestra decisión consciente lo que va a guiar si somos o no somos monógamos. Entonces ahora abre las puertas a que no debemos ser monógamos. En realidad depende de nuestro libre albedrío si lo somos o no. Y entonces está bien ser polígamos. Abierta la poligamia, ya eso era
antiguo ADN desechado que ya no necesitamos porque segunda densidad lo necesitó, pero ahora que somos seres humanos con autoconciencia en tercera densidad, entonces sí tenemos la posibilidad de ser polígamos, ¿verdad? Eso es lo que Ra está diciendo. Así que un punto a favor, o ya no, sellado lo que es la idea de que no es necesario la monogamia, sino la poligamia, ¿verdad? Eso es lo que dice Ra. Libre albedrío principal. Así que para nada estamos sujetos a lo que el ADN nos ha hecho huella. No estamos guiados por el ADN. Vamos a darle otra vuelta. Ra continúa y dice, sin embargo, como se ha señalado, hay muchas señales en la mente profunda que indican al adepto alerta el uso más eficiente del catalizador. Como hemos dicho, el logos de sus pueblos tiene una inclinación hacia la bondad. Ahora entramos a otra parte más profunda. Resulta que, como Ra ya ha explicado, el uso más eficiente del catalizador obviamente es con una sola pareja, con aquella que es realmente la que te refleja más, ¿no? Así que volvimos a la monogamia, a una sola pareja, es mucho más eficiente. Y esto lo pudiéramos ver incluso lo físico, el cuerpo, el ADN dice que somos de una manera. La mente, que es la mente consciente o autoconsciente, dice que no tenemos que ser de esa manera, que podemos ser lo que queramos, pero luego el espíritu, si podemos, esto lo estoy diciendo yo aquí, ¿no? Simplemente para darle un poquito más de adorno. El espíritu dice que es más eficiente hacerlo con una sola persona. Así que esta relación íntima, esta relación personal, interpersonal, obviamente es mucho más eficiente. Esto tiene todo el sentido del mundo. Si tú buscas en relaciones íntimas reflejar, porque en una relación íntima obviamente tú estás entregando algo muy profundo de ti, ¿verdad? O al menos eso, y sobre todo hablando del inconsciente, estamos hablando de este tipo de entrega. Cuando tú haces eso, estás proyectando todo, te estás abriendo, y la otra persona, digamos que con suerte también está abriéndose. Entonces hay una posibilidad de abrir tanta información. Pero si yo no paso lo suficiente tiempo con esta persona y voy a la otra y a la otra y a la otra, ¿qué tiempo me da de reflejarme? ¿Qué tiempo me da de poder utilizar el catalizador que se está presentando para yo poder acelerar mi proceso evolutivo? Ahí es donde está la eficiencia de tener una sola pareja. Ahora, ¿esto está diciendo que la espiritualidad quiere decir que solamente puedes tener una sola pareja? No lo está diciendo. Solamente está diciendo que es lo eficiente. Y eso es lo que a mí me encanta decir. Esto no es una manera de decir esto está bien, esto está mal, esto es adecuado, esto es inadecuado. Para nada. Esa no es la enseñanza. Esa no es la actitud correcta. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero, eficiencia es eficiencia. Y esa es la verdad. Tiene todo el sentido, como ya dije. Si tú estableces, nutres y desarrollas una relación única y existe esa capacidad de poder reflejarse, entonces la cantidad de evolución que tú puedes tener a partir de esa relación única va a ser obviamente mucho mayor. Así que, como en todo, le tengo que dar una cuarta vuelta a todo esto, y este es el toque personal que le voy a dar. Al final, tu única relación que necesitas es contigo mismo. No necesitas otra persona. Lo digo con toda la certeza. Yo teniendo una relación perfecta para mí con Julie, la tenemos, y sin embargo nuestra mejor relación es con nosotros mismos, no con el otro. Simplemente somos compañeros. Y en esa compañía hemos podido desarrollar muchas cosas que no vienen al caso ahorita. Si están interesados en Patreon, hemos estado hablando de esto. Está abierto gratis en nuestra comunidad abierta. Y aquí en YouTube hemos publicado uno que otro extractos, videos al respecto. Pero lo importante es decir que en realidad no nos necesitamos. En ese sentido, obviamente todos los humanos necesitamos y eso, pero en términos de desarrollarte tú como individuo, no necesitas otra persona. Así que por encima de poligamia, monogamia,
o de cualquier tipo de relación con otra persona íntima, la relación más íntima que vas a poder desarrollar es contigo mismo. Porque nadie te va a conocer tanto como te conoces tú o puedes conocerte. Así que al final todo esto es X, es irrelevante en términos de la relación que tú tienes que tener contigo misma o contigo mismo. Y ese es mi punto final en todo esto. Pasemos a la última pregunta. Pregunta 11, donde dice: gracias. Para terminar, voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Yo normalmente no leo esta pregunta, pero hay algo que me interesa. Ra dice: observamos la relativa incomodidad de este grupo en este espacio-tiempo y ofrecemos las afirmaciones anteriores hechas por Ra como posibles ayudas para recuperar la extraordinaria armonía que este grupo tiene la capacidad de experimentar de manera estable. Encontramos útil la adición de la corriente de agua. Los accesorios están conscientemente alineados. Alentamos el fortalecimiento consciente de estas cintas invisibles que prenden de las muñecas de quienes parten en búsqueda de lo que podrías llamar el grial. Todo va bien, amigos míos. Los dejamos con la esperanza de que cada uno pueda encontrar verdaderos colores para volar en esa gran búsqueda metafísica, e instamos a cada uno a instarse mutuamente en amor, alabanza y acción de gracias. Soy Ra. Los dejamos en el amor y la luz del Creador único infinito. Vayan adelante regocijándose en el poder y en la paz del glorioso Creador único infinito. Adonai. Quise leer esto porque denota cómo Ra se estaba dando cuenta, obviamente, de que estaban en una situación muy perturbadora para todos. Carla se había enfermado de la garganta, Jim andaba frustrado, Don estaba un poco en incertidumbre, paranoico y un poco inquietado por todo esto de que si vamos a continuar, dónde vamos a continuar. Muy metódico Don. Así que Ra se dio cuenta de esto y le dijo básicamente: hey, si podemos brindarles algo es que busquen esa armonía tan grande que ustedes tienen, la recuperen para así continuar con esto, que dijeron varias cosas muy bonitas. Ese grial del cual hablaron hace poco, curiosamente, estábamos viendo la película de Indiana Jones, la tercera, y hay una parte que me llama mucho la atención porque ahí lo que están es hablando de buscar el santo grial de Jesús y todo esto, pero hay alguien que dice el santo grial representa la búsqueda de la divinidad dentro de nosotros, y eso fue 3 segundos que lo dijeron y luego obviaron para seguir en la búsqueda física, ¿no?, del santo grial. Pero ahí está todo el mensaje. El santo grial no es una búsqueda externa, es realmente aunque creo que al final, no la terminé de ver por cierto, pero al final creo que hay un mensaje muy humilde en términos de lo que es esto, ¿no? El santo grial, pero se refiere a esto, a la búsqueda interna, ¿no? Me pareció fascinante encontrarla ahí en esa película también. Y lo demás era simplemente que siguieran buscando dentro de esta gran búsqueda. Y dijeron algo también sobre las cintas que las amarran por las muñecas a los que buscan. Pero más importante era la capacidad de experimentar de manera muy estable esa extraordinaria armonía. Me pareció muy bonito eso. Conclusiones. Volviendo a la mente inconsciente, dije que quería mencionar un par de cosas. La manera como nosotros entonces lidiamos con nuestro inconsciente es lo que va a determinar cómo se transforma la mente. Lo hacemos de manera consciente, obviamente, porque esa es la matriz, ese es el hombre en la carta prestando la atención. ¿Cómo hago? Busco controlar, manipular y poner al servicio de la imagen egoica lo que mi inconsciente está poniendo, o busco aceptarlo
y darle amor incondicional. Que uno de los paralelos que quería poner en términos de romanticismo es lo siguiente: para aquellas personas que tienen una relación romántica, incluso si ya tienen años con la persona, noten cómo mejora con el tiempo cuando la relación se vuelve más en términos de ellos, de qué es lo que yo puedo hacer por ti. En esencia estás haciendo lo mismo que harías con tu mente inconsciente, pero darle básicamente ese espacio y decir, ¿qué es lo que tú quieres? Incluso si va en contra de lo que mi mente condicionada ha deseado que tú seas y que te mantiene de una u otra manera. Este es el tipo de relación que se vuelve eventualmente insostenible. Y más que todo cuando te haces cada vez más consciente. Porque mientras más consciente te haces, vamos a hacer paralelos entre mente inconsciente y relación romántica, ¿no? Porque de alguna manera en el tarot se utiliza esto como representación o ilustración. Cuando tú caminas más el camino positivo de aceptación, se hacen más obvios aquellos patrones de control que tú tienes y se hacen insostenibles. Cuando tú más eres sincero y consciente en una relación de pareja, más se hace obvio y cínico mantener comportamientos controladores, porque te das cuenta de que no, eso no es lo que yo quiero para ti. Y mientras más tú abres este espacio, más mejora la relación. Esto puede incluir el hecho de que se separen. 20 años de relación, pero 20 años que empezaron a crear una constricción innecesaria. Y ahora que estamos relajando todo, resulta que tenemos dos caminos distintos, todo bien, perfecto. O se fortalece. Y si se fortalece, pues perfecto, porque no se está fortaleciendo una dependencia como al principio podía ser, sino se está fortaleciendo una ayuda mutua. El hecho de que somos humanos y queremos ayudarnos, queremos cuidarnos el uno al otro, y que mejor si tenemos una relación íntima donde nos podemos entender, reflejar, proyectar, recircular todo. Esa es la actitud adecuada en términos de relación de pareja y es la actitud adecuada con nuestro inconsciente. Cuando trabajamos con nuestro inconsciente, vamos a notar cómo hay patrones de pensamientos que dicen, no, esto no. Y esto sí, muy bueno, mira cómo nos hace sentir, eleva nuestra sensación de ser. Mientras que esto no, eso es malo. Eso nos dijeron cuando era niño que estaba feo. Y así, ¿no? Entonces sacamos lo que nos interesa y botamos lo otro, lo desechamos. Eso es una actitud de prostituir el inconsciente, de no trabajar con aceptación, con amor incondicional, con lo que es simplemente dejarlo ser. Pero para dejarlo ser tienes que desafiar a esa imagen que tenemos que ha estado alimentada y beneficiada de el botín que sacamos del inconsciente que nos beneficia y no. Esto es todo un trabajo obviamente interno, como siempre he dicho, y aprovecho para decir que eso es precisamente lo que me interesa entregar como ayuda, como guía, como enseñanza. Tenemos el canal de Telegram, si no estás al tanto, en la descripción está el enlace, es gratis. Tenemos actividades abiertas, gratuitas, que de repente has estado viendo que hago las encuestas en YouTube para hacer un seminario. Eso está abierto a todo el mundo que pueda entrar, que quiera entrar. También estoy haciendo investigaciones o investigaciones meditativas hacia la naturaleza de nuestro ser, que es el camino directo, abierto también. Si estás interesado en lo que estoy haciendo particularmente, te puedes acercar a Instagram y preguntarme qué servicio te puedo dar con esto que hago. La mentoría es lo principal que estoy haciendo. Y en Patreon también tenemos una biblioteca de todo lo que estamos haciendo para los que se quieran suscribir y apoyarnos en lo que estamos haciendo. Eso es todo lo que tengo para autopromocionarme, que es un servicio realmente que está disponible a todos ustedes. Espero que esto les haya sido útil en términos de cómo cortejar nuestro inconsciente en el camino positivo, crear la aceptación, darles espacio. La parte práctica obviamente está en la meditación y el reconocimiento de que lo que realmente somos es esa entidad ya, ni siquiera una entidad, es simplemente el ser absoluto que no tiene ningún tipo de preferencias ni está tratando de controlar nada, sino simplemente siendo y experimentando. Sin más nada que decir, como siempre, les deseo un feliz día, feliz noche donde sea que estén. Se les quiere mucho por aquí y nos vemos en la primera sesión de Triple Dígito, sesión 100, primera parte.